Bueno, vamos a hablar del naturalismo en España. Ya lo estuvimos hablando un poco el otro día, pero comentamos un poco más. A ver, recordemos que el naturalismo llega a España a través de Emilia Pardo Bazán, que difundió las ideas de Zola, que es o Zola, si lo queréis pronunciar a la francesa, que es el autor francés que inventó el naturalismo, por decirlo de alguna forma, el teórico del naturalismo. Doña Emilia escribió una serie de artículos en la prensa que luego reunió en un libro que se llamaba La cuestión palpitante. Y ahí es donde explica el naturalismo y donde dice que es un movimiento pues que vale la pena y que tiene técnicas interesantes. Eh, Esta defensa que hizo Emilia del naturalismo fue muy polémica y hubo grandes críticas de muchos intelectuales españoles, algunos tan importantes como Clarín, que decían que el naturalismo, tal como lo concebía Zola, era inmoral y vulgar, porque de alguna forma era como una especie, o lo veían como una especie de apología de la violencia o de lo terrible. Eh, ¿Cómo se adaptó el naturalismo a España? Pues Pardo Bazán, que era una gran admiradora de Zola, rechazaba la crudeza y el determinismo, porque Emilia tenía una mentalidad católica. A ver, si os acordáis, el determinismo era la idea de que un personaje está determinado por su herencia genética y por el ambiente donde se ha criado. Pero los naturalistas a menudo hablaban de personajes terribles que eran de clase social muy baja, tenían problemas con el alcohol, por ejemplo, eran violentos, incluso a veces eran delincuentes, criminales. Y para hablar de estos personajes, primero hablaba de sus padres. Y la idea del naturalismo era que si uno era un delincuente, era en gran parte por herencia genética. Es decir, sus padres también habían sido violentos, criminales, alcohólicos o con enfermedades mentales, etcétera. Y luego hablaban también del determinismo del ambiente. Si el chaval tenía unos padres que eran unos delincuentes, unos desequilibrados y unos violentos, y se había criado en un ambiente que era también de delincuencia y de violencia, entonces el personaje no tenía más remedio que continuar siendo violento y criminal y delincuente. En cambio, Doña Emilia tiene una mentalidad católica y para el catolicismo el ser humano puede estar influido por el ambiente o por la herencia, pero no está determinado. Es decir, el ser humano siempre tiene una parcela de libertad en la que puede decidir hacer las cosas de otra forma, ¿vale? En eso, doña Emilia no acaba de cuadrar con las ideas del naturalismo, ¿de acuerdo? Ella defiende un naturalismo español más equilibrado y más adaptado a la tradición literaria propia. En España hay una gran tradición eh, de realismo, desde la Lazarillo de Tormes, El Quijote o La Celestina, por ejemplo, son historias de realismo. Con lo cual, doña Emilia aboga por un naturalismo más ponderado, más equilibrado, menos terrible, ¿vale? Que se fija menos en los aspectos más crueles de la realidad y que les deja a los personajes la facultad de ser libres. Es decir, aunque están influidos por su herencia genética y su ambiente, pueden escapar de ello, pueden decidir actuar de otra forma, ¿vale? Em, Esto hace que algunos críticos digan que el naturalismo puro en España no existe, sino que hay obras que tienen rasgos naturalistas, pero también tienen rasgos realistas. Acordaos de que los límites entre realismo y naturalismo son difusos y muchas veces no se puede determinar si una obra es naturalista o realista, porque mezcla elementos de los dos movimientos y acordamos de que en realidad estos dos movimientos son muy parecidos. Bueno, principales obras naturalistas o principalmente naturalistas en España. Pues para empezar, las de Emilia Pardo Bazán, sobre todo tres. La Tribuna,
Los Pazos de Ulloa y la Madre Naturaleza. Los Pazos de Ulloa y la Madre Naturaleza son sus dos obras más importantes y son una continuación. La Madre Naturaleza es la segunda parte de los Pazos de Ulloa. Ahí adapta algunas características del naturalismo, pero ya hemos dicho que sin llegar a los extremos del naturalismo francés. Luego, hay otro autor, Leopoldo Alas, Clarín, que de entrada era crítico con el naturalismo, pero escribió La Regenta, donde hay algunas técnicas del naturalismo. Por ejemplo, cuando nos describe al personaje principal, que es una mujer que se llama Mariana Ozores y que la gente la conoce como La Regenta, pues empieza hablando de sus padres, de su padre y su madre, lo cual es una técnica naturalista, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho alguna vez que esta obra es probablemente la mejor del naturalismo, no del naturalismo, sino del siglo XIX español. Eh, Leopoldo Alas no escribió muchas novelas, pero La Regenta se considera la mejor, posiblemente, de la época, ¿vale? Eh, Luego tenemos a Benito Pérez Galdós, ya hablamos de él cuando hablamos del realismo, es el autor más importante del realismo, y quizá la novela que tiene más rasgos naturalistas, de las suyas, que tiene muchas, es La Desheredada. Y luego tenemos a Vicente Blasco Ibáñez, que es otro autor que está muy cerca de los postulados del naturalismo, quizá es el más naturalista de todos, era valenciano. Ahí tenéis unas cuantas de sus obras, quizá las dos más famosas son La Barraca y Cañas y Barro, que nos habla de eh, la vida en la albufera de Valencia. Por eso Cañas y Barro, la barraca, son elementos típicos de la albufera. Ahí sí que habla de clase social baja y hay algunos elementos muy naturalistas. De hecho, se le conocía como el Zola español, ¿no? En el sentido de que se acercaba bastante a los postulados del naturalismo. Son novelas ambientadas en Valencia, con una gran denuncia social y con un gran éxito, incluso fuera de nuestras fronteras, éxito internacional. La valoración final del naturalismo es que en España no tuvo tanto peso como en Francia y se mezcló con el realismo. Y la producción naturalista española, pues bueno, se limita a los autores y las obras que hemos dicho. ¿De acuerdo? Bueno. De Emilia Pardo Bazán, ¿qué tenemos que decir? Pues a ver, es toda una mujer que marcó una época y que en su momento rompió barreras. Fue una mujer muy moderna, muy valiente, muy culta y muy polémica. Defendió los derechos de la mujer y fue la primera mujer en hacer muchas cosas. Luego lo hablaremos con más detalle. Eh, en su época la llamaban la inevitable, porque estaba en todas partes, era muy activa y estaba un poco en cualquier sitio donde hubiera una tertulia literaria, un encuentro con gente de la cultura, siempre estaba ella allí, ¿vale? Aunque el hecho de que fuera una mujer hizo que algunos de sus contemporáneos la miraran un poco por encima del hombro, ¿vale? Pero ella se abrió paso, no se dejó arredrar. Para ella, un elemento clave en el tema de la igualdad de la mujer es la educación. Piensa que la mujer tiene que recibir la misma educación que el hombre y tiene que buscar también la independencia profesional. El hecho de no depender del marido profesionalmente, sino tener ella misma una actividad profesional que le dé unos ingresos. Bueno, en cuanto a su vida, nació en La Coruña en 1851. Con lo cual, es una época que en Francia el realismo ya estaba en marcha y fue la hija única de una familia noble y culta con dinero, con posibilidades económicas, lo cual hizo posible que hiciera muchas cosas. No le dejaron ir a la universidad, porque en ese momento una mujer en la universidad pues parecía una cosa muy rara. Pero se formó ella misma, fue autodidacta. Leyó muchísimo desde muy jovencita y estudió de todo. Estudió ciencias, filosofía, historia y varios idiomas. Pero lo hizo por su cuenta, no en la universidad. ¿Eh? Asistió a un colegio francés en Madrid
vendría a ser algo así como estudios del bachillerato, y allí aprendió francés como para poder leer autores franceses y como para poder hablar en francés y viajar por el mundo. En ese momento el francés era como ahora el inglés, es decir, era el idioma de comunicación internacional. Con lo cual, pues viajó mucho y eso hizo que aprendiera, es decir, no solo hizo de turista viendo cosas bonitas, sino que se entrevistó y tuvo relación con escritores de muchos otros sitios, lo cual le dio una gran visión de la cultura europea. Se casó muy joven con un hombre que se llamaba José de Quiroga, que era carlista, que era la ideología contraria a la de la familia de Emilia Pardo Bazán. La familia de Emilio Pardo Bazán eran liberales y este señor era carlista, es decir, eran de ideologías contrarias. Tuvo tres hijos y al final se separó, en principio amistosamente. Vivió en Galicia y en Madrid, aunque tras la muerte de su padre se instaló en Madrid. De hecho, aunque el corazón quizá lo tenía en Galicia, en Madrid la ponía en contacto con toda la intelectualidad de la época, con lo cual eh, estaba mucho en Madrid porque quería estar siempre eh, en la salsa, digamos, del mundo cultural, ¿vale? En cuanto a la carrera profesional literaria, bueno, decidió ser escritora profesional, ganarse la vida escribiendo, con lo cual colaboró con muchos periódicos y revistas, y no solo eso, sino que también fundó ella periódicos y revistas. Controlaba todos los aspectos de sus publicaciones, escribía, pero también hacía las funciones de edición, de promoción y de ventas. Y mantuvo correspondencia y debates con las principales figuras intelectuales de su tiempo, los escritores españoles, todos la conocieron, se carteaba con todos, se enviaba cartas, y también con escritores extranjeros, como por ejemplo Émile Zola, que es el inventor, digamos, el teórico del naturalismo, o Víctor Hugo, que en ese momento era uno de los escritores más famosos de Francia y del mundo, posiblemente. Tuvo mucho éxito y era famosa y conocida por todos. En cuanto a su evolución literaria, pasa por varias fases. En sus inicios tiene influencia del romanticismo, luego es sobre todo realista, después incorpora elementos del naturalismo, con lo cual combina realismo y naturalismo, y un poco después ya tiene una voz más propia y hace una literatura más simbólica y más psicológica, ya durante el siglo XX. ¿Eh? Algunas obras destacadas, aquí tenéis unas cuantas. Tenemos Pascual López, Un viaje de novios. Las más importantes son La Tribuna. La Tribuna es de 1882 y es la primera novela naturalista española. Y luego tenemos La cuestión palpitante y ya hemos dicho que La cuestión palpitante eran ensayos sobre el naturalismo, ¿vale? Que eran una serie de artículos que publicó en la prensa y luego los unió todos e hizo un libro que se llama así, La cuestión palpitante, que nos habla de esto, del naturalismo, ¿de acuerdo? Y luego, dos obras muy importantes, sus dos obras más importantes, lo hemos dicho antes, son Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, ¿vale? Que son dos grandes novelas dentro de la órbita del naturalismo, ¿vale? Luego hay otras obras, como por ejemplo Insolación, La Piedra Angular, Memoria de un Solterón, La Quimera, y las últimas novelas, como por ejemplo Dulce Sueño, o Los Misterios de Selva, que es la primera novela policíaca española, o Clavileño, por ejemplo. Escribió además muchos cuentos. Se habla de unos 600, aunque hay gente que dice que fueron muchos más. Quizá incluso hay algunos críticos que dicen que quizá llegó a escribir unos 1000. Escribió biografías, libros de viajes, crítica, ensayo, poesía, teatro. En el teatro no tuvo éxito. E incluso dos libros de cocina. Es decir, escribió muchísimo y se ganó la vida escribiendo. Bueno, en cuanto a su actividad cultural y social, fue muy, muy intensa. Tuvo correspondencia, es decir, se escribía cartas con Galdós, Clarín, Pereda, Blasco Ibáñez,
Unamuno, Zola, Víctor Hugo, es decir, los intelectuales de la época. No solo se escribía cartas, sino que los conocía personalmente. Incluso con algunos de ellos tuvo alguna relación muy, muy estrecha, como por ejemplo Galdós o Blasco Ibáñez. Colaboró en periódicos y revistas. El ABC, por ejemplo, todavía existe. eh, o Blanco y Negro, por ejemplo. Fundó y dirigió revistas como Revista de Galicia, Nuevo Teatro Crítico, Biblioteca de la Mujer. Difundió la literatura rusa en España. La literatura rusa en el siglo XIX es muy importante. Tenemos grandísimos autores como son Tolstoy, por ejemplo, o Dostoyevsky, que son los dos más importantes. Y en España se conocieron gracias a doña Emilia Pardo Bazán. También fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid e incluso llegó a ser presidenta de una sección. El Ateneo de Madrid, igual que los Ateneos de otros sitios, eran asociaciones culturales, ¿vale? Eso nos da una idea de la importancia que tenía doña Emilia dentro de la cultura. También fue la primera mujer con una cátedra en la Universidad Central de Madrid. Eh, Eso rompió barreras realmente, aunque curiosamente nadie se inscribió en sus clases. Se le hizo un boicot porque a mucha gente le parecía muy raro que una mujer fuera profesora universitaria. Pero bueno, por lo menos rompió la barrera y por primera vez una mujer tuvo una cátedra. Recibió el título de condesa, fue consejera de Instrucción Pública e intentó entrar en la Real Academia Española de la Lengua, pero fue rechazada con un argumento muy raro que decía que en los estatutos de la Real Academia no se decía nada sobre que una mujer pudiera ser académica, lo cual era cierto, pero también era cierto que no había nada en contra, es decir, la podrían haber dejado entrar. Pero esto de que una mujer entrara en la Real Academia, pues en ese momento histórico, la gente o los académicos pensaron que esto era muy raro y no la dejaron entrar. Bueno, era una mujer, lo hemos dicho, apasionada, vitalista, defendía la individualidad de cada mujer, no un feminismo genérico, luchó por la igualdad real, basada en el reconocimiento de la diversidad femenina. Su idea era que cualquier cosa que podía hacer un hombre también la podía hacer una mujer y que esa mentalidad de que una mujer no fuera académica o no fuera profesora universitaria no era más que un prejuicio, ¿no? Tuvo relaciones sentimentales fuera de su matrimonio, una vez separada, y una de ellas fue con Galdós, que ya hemos dicho que era el escritor más importante del momento. Tuvo muchos obstáculos, muchas críticas, pero no se dejó arredrar y consiguió grandes cosas. Trabajó mucho, tenía mucho talento y no se dejaba vencer por las dificultades. Era una persona pues con mucho tesón. Falleció en Madrid en 1921 y bueno, es reconocida como una de las grandes figuras de la literatura española de ese momento y también como una precursora del feminismo. Bueno, y ahora vamos a hablar de los cuentos de Doña Emilia. Vale. Eh, a ver, me dejáis un momentito. Y nuevos. Vamos a hablar ahora de los cuentos de Emilia Pardo Bazán. Ya hemos dicho antes que escribió unos 600, aunque algunas fuentes hablan de 1000. La mayoría de estos cuentos se publicaron en periódicos y revistas, y luego se recopilaron en libros, aunque muchos de esos cuentos no se llegaron a recopilar y continúan dispersos por la prensa periódica. Escribió muchos cuentos, entre otras cosas, porque al ser una colaboración con un periódico, era una fuente de ingresos, eh, digamos, constante, ¿de acuerdo? De libros de cuentos,
Pues tiene unos cuantos. Por ejemplo, cuentos de Marineda, cuentos nuevos, cuentos de amor, cuentos sacroprofanos, cuentos de Navidad y Reyes, cuentos trágicos, cuentos de la Tierra. ¿Vale? Son unos cuantos libros de cuentos. ¿Qué concepto del cuento tiene doña Emilia? Pues considera que el cuento no es un género menor. Dice que es un género literario importante, que tiene unas características propias. La primera es la brevedad y condensación. Es decir, necesita contar una historia en muy poco espacio, en 4 o 5 páginas. Con lo cual, tiene que eliminar cualquier elemento que no sea necesario. En una novela puede haber elementos que quizás se podrían eliminar y no pasaría nada. En cambio, en el cuento, todo lo que hay tiene que ser funcional, tiene que tener un sentido, ¿vale? Los finales a veces son abiertos o sugerentes y otras veces son cerrados. Tiene que tener un núcleo temático fuerte y suele terminar con un giro inesperado. El final suele ser sorprendente. A veces, no siempre, hay innovaciones técnicas. A veces utiliza el cuento para experimentar algo que no había hecho nunca en las novelas. Eh, y luego, al publicarse en la prensa, el cuento también tenía mucha difusión, llegaba a muchos lectores y por lo tanto trataba a veces temas profundos eh, sobre la conducta humana o sobre la crítica social. Veremos que hay algunos cuentos que hablan mucho, de una manera muy directa, de la situación de la mujer, de la situación a veces de indefensión de la mujer. Luego lo veremos. Em, Respecto a relación con movimientos literarios, pues bueno, la primera gran influencia es el realismo. Sus cuentos, generalmente, no todos, intentan ser un retrato fiel de la realidad, de la vida cotidiana de los personajes, de los conflictos sociales, a veces hace crítica social, etcétera. El naturalismo, podemos ver rasgos naturalistas, no siempre, no siempre. A veces podemos ver algo de determinismo, aunque ya sabemos que en Emilia Pardo Bazán mm, el determinismo es relativo, no es siempre un determinismo total. Eh, pero sí que a veces vemos que los personajes están condicionados por el ambiente en el que viven o en el que se han criado y alguna vez a lo mejor también por la herencia genética. Aunque en los cuentos no siempre se habla de los padres de los personajes. Pero bueno, en algún cuento sí que lo podemos ver. Como por ejemplo en El Indulto. El Indulto quizás es el cuento más naturalista de los que vamos a leer. Luego tenemos también cierto costumbrismo. Podemos ver tipos sociales, tradiciones populares, sobre todo gallegas. Por ejemplo, en las medias rojas, pues podemos ver ahí la vida de la Galicia rural. ¿eh? Eh, Alguna vez también podemos ver alguna influencia del modernismo y el simbolismo, con el uso de colores, algún objeto bello, eso es típico del modernismo, aunque no es la principal influencia. Y luego tenemos en algunas ocasiones influencia de la novela policíaca. En algunos cuentos, como por ejemplo en La Cana, se habla de un crimen misterioso que hay que resolver. Eso tiene una cierta influencia de la novela policíaca. Y luego en algún cuento, no muchos, tenemos influencia de la novela gótica. Eso lo podríamos ver en La Resucitada, donde se narra la historia de una mujer que ha muerto, la han puesto en la cripta, y una vez en la cripta, resulta que vuelve a la vida y vuelve a su casa. ¿Vale? Eso es un tema de novela gótica y es un tema que trató un autor americano que ella conocía, que se llamaba Edgar Allan Poe. Cuando digo que lo conocía, quiero decir que conocía su obra, no que conocía al autor personalmente. Y lo más característico es la libertad creativa y el rigor literario. Es decir, son cuentos muy bien construidos, muy bien narrados, bien estructurados, con un estilo siempre muy cuidado. Y vemos también una gran libertad creativa. En los cuentos
Hay algunos cuentos que se escapan a cualquier influencia de ningún movimiento, sino que son inventados por ella al margen de los movimientos de la época, ¿vale? Bueno, temas principales. ¿Qué temas vemos en los cuentos? Pues quizá el primero es la psicología y las emociones humanas. Ahí vemos personajes que tienen conflictos internos como el deseo, la culpa, los celos, y la autora analiza cómo reaccionan los personajes en situaciones difíciles. Otro tema es la crítica social. Muchas veces denuncia desigualdades y denuncia también muchas veces la situación injusta que viven muchas mujeres. Denuncia también la hipocresía y las falsas apariencias. Critica a personas que aparentan ser una cosa, pero resulta que son otra. Quizá el cuento de los que vamos a leer que toca esto es El mechón blanco, donde hay una mujer que parece ser muy comedida, muy austera, muy devota, pero después resulta que vemos que tiene un comportamiento infiel o se aproxima a la infidelidad. Otro tema que toca mucho es la situación de la mujer. Vemos que a veces la mujer está oprimida en algunas ocasiones en la familia, el matrimonio, la sociedad. Eh, Algunas mujeres son víctimas, como por ejemplo la protagonista de El Indulto o, o por ejemplo las Medias Rojas. Son dos casos de mujeres que viven maltratadas o amenazadas de alguna forma o con miedo al marido. Y otras mujeres son astutas, son luchadoras, etcétera. Bueno, otro tema que toca es la muerte y el sufrimiento, que para Pardo Bazán hay que entender que la muerte y el sufrimiento forman parte de la vida, son cosas que nos toca pasar por ellas. Eh, otro tema que a veces toca es el idealismo y la realidad, el contraste entre idealismo y la realidad, y la idea de que los personajes idealistas suelen acabar desengañados, porque la realidad es más dura que los sueños, de alguna forma. Las costumbres gallegas, eso también lo toca, el mundo rural gallego, lo toca sin idealizarlo, muestra su dureza, su ignorancia, la violencia. Eso lo podemos ver sobre todo en las medias rojas. También lo podemos ver el otro tema, la violencia y la crueldad. Eso también lo tenemos en las medias rojas. Puede haber asesinatos, abusos de poder, maltrato, especialmente a mujeres y niños. En las medias rojas vemos maltrato y abuso de poder del padre hacia la hija que quiere tener otra vida diferente y el padre la maltrata. Y luego, alguna vez podemos encontrar elementos fantásticos y sobrenaturales, como es el caso quizá más claro de La Resucitada, y hay alguna otra pincelada de algo sobrenatural, por ejemplo, en El Mechón Blanco, donde se da a entender que una mujer es castigada por Dios de alguna forma por haber jurado en falso. Bueno, los tipos de personajes. Bueno, hay mujeres, hay una gran variedad, desde jóvenes soñadoras, mujeres rebeldes o incluso a veces vengativas. Muchas de ellas sufren la opresión patriarcal, no todas, pero hay algunos casos, sobre todo en el indulto y en las medias rojas, eso es donde se ve más. Eh, Algunas son complejas, evolucionan, lo veremos cuando vayamos comentando los cuentos. En el caso de los hombres, pues muchos de ellos, no siempre, representan el poder. Algunas veces son autoritarios y violentos o ridículos. Hay de todo, ¿eh? No es que todos los hombres sean violentos ni egoístas, pero algunos de ellos sí. Lo que sí que es verdad es que normalmente los hombres en los cuentos de Emilia Pardo Bazán no se presentan como héroes.
Pueden ser personas normales, pero a lo mejor no son violentos, a lo mejor no son autoritarios, pero nunca son héroes. Luego, otra característica es que hay diversidad social. Aparecen personajes de todas las clases sociales y de muchas profesiones. Eh, y muchas veces las clases altas son criticadas por la hipocresía. Eso lo podemos ver en El Mechón Blanco, donde hay una mujer que aparenta una cosa y luego es otra, pero también el ambiente que la rodea, que es de personas maledicentes, que intentan saber el origen del mechón blanco porque sospechan que esa mujer, que parece ser perfecta, sospechan que tendrá algún problema, que habrá cometido algún desliz o que tendrá algún defecto. Las clases bajas también son criticadas por su ignorancia, la superstición y a veces también la violencia. Muchos de los personajes tienen conflictos internos, están entre el deber y el deseo, por ejemplo, o entre la realidad y la ilusión. Eh, y bueno, y muchas veces utiliza personajes eh, para criticar algún tipo social. Por ejemplo, la beata hipócrita, que sería la que podemos ver en El Mechón Blanco, o la mujer sumisa. La ambigüedad moral es una característica de Pardo Bazán en el sentido de que no juzga lo que hacen los personajes duramente. Sus personajes no son blancos o negros, no son buenos o malos, sino que son humanos, que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, sus debilidades, sus contradicciones y sus virtudes. ¿Vale? Digamos que Pardo Bazán no es maniquea, no separa los buenos de los malos, ¿no? Sino que la realidad de la naturaleza humana, para Pardo Bazán, suele ser gris, ¿no? Puede ser un gris más oscuro, un gris más claro, pero nadie es perfecto ni nadie es terriblemente malo, normalmente. Bueno, técnicas narrativas que utilizan los cuentos. Pues utiliza casi siempre, bueno, casi siempre no, pero muchísimas veces utiliza el narrador omnisciente en tercera persona. Es un narrador que lo sabe todo y sabe, por tanto, incluso lo que piensan todos los personajes. Es la técnica más habitual, era el narrador típico del realismo y del naturalismo, y sirve para, sobre todo, para saber lo que piensa todo el mundo y lo que hace todo el mundo, ¿vale? Es un narrador que lo sabe todo. Omnisciente significa esto, que lo sabe todo. Em, alguna vez el narrador introduce algún juicio de valor, alguna ironía, a veces orienta la opinión del lector, ¿vale? En algunas ocasiones. Después tenemos en algunos cuentos el narrador en primera persona. Eh, Cuando eso pasa, suele ser el protagonista. Mm, en otras ocasiones es un testigo, ¿vale? Puede ser un narrador protagonista o un narrador testigo. Luego tenemos a veces el narrador enmarcado. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que un personaje dentro de la narración cuenta una historia. Esto es lo que se llama el narrador enmarcado y puede servir para dar más realismo o más intriga. Quizá un ejemplo claro de narrador enmarcado lo tenemos en el cuento que se llama El Mechón Blanco, en el que al final hay un personaje que viene de fuera, que dice que conoce al general y a la generala de cuando estuvieron en Zaragoza, si no recuerdo mal, y entonces explica la historia del origen del mechón blanco. Eso sería un narrador enmarcado, es decir, un personaje dentro del cuento que cuenta una historia. Vale, otra técnica narrativa a tener en cuenta es el estilo indirecto libre, que consiste en mezclar la voz del narrador con los pensamientos del personaje, sin decir pensó que o dijo que, ¿vale? Luego veremos ejemplos de ello cuando leamos los cuentos. Luego tenemos la descripción,
La descripción es un rasgo muy típico del realismo. eh, y normalmente utiliza la descripción a menudo para, sobre todo, describir a los personajes, dando detalles de cómo son físicamente, cómo son psicológicamente. Por lo tanto, digamos que la mayoría de las veces las descripciones son retratos de personajes, aunque a veces también puede describir un lugar, por ejemplo, eh, o una situación. A veces recurre a la cosificación o la animalización de los personajes, lo cual es una anticipación de la técnica del esperpento. Es decir, describe el personaje como si fuera una cosa, es decir, con características propias de un objeto, o a veces con características propias de un animal, ¿vale? Si lo describe como si fuera un objeto, sería la cosificación, o si lo describe como un animal, sería animalización. Vale, los diálogos. El diálogo permite conocer a quién es el personaje por su forma de hablar. Los diálogos de Doña Emilia son diálogos que cuadran, digamos, la manera de hablar tiene que cuadrar con quién es el personaje. Si es un personaje de nivel sociocultural bajo, utilizará un habla coloquial con vulgarismos. Si es de clase alta, pues utilizará un lenguaje más elaborado. Por tanto, adapta el registro lingüístico del diálogo al personaje. Vale. Y al final de los cuentos suele haber un giro sorprendente. Probablemente en el final eh, nos da una sorpresa y nos hace reflexionar sobre el significado de la historia. A veces el final cambia el significado. Bueno, en cuanto a los espacios y los ambientes, en los cuentos los espacios tienen que ver con lo que está ocurriendo. A veces no nos describe casi el espacio, porque no es importante. En cambio, otras veces el espacio es más importante y se describe con más detalle. Quizá un ejemplo de ello sea el cuento del ruido, donde el protagonista intenta encontrar un sitio donde no haya ruido para poder escribir mejor y como ahí el espacio va cambiando en busca de un sitio sin ruido, ahí nos describe cada espacio con bastante detalle. El espacio exterior a veces es rural, a veces es urbano. Cuando es rural, muchas veces es el campo gallego, que es un sitio pobre, donde hay gente ignorante, brutal. Y otras veces el escenario es ciudadano, donde hay más ruido, hay más vida, más vivacidad, ¿vale? Los espacios interiores, la casa, por ejemplo, pues muchas veces se considera que es el ámbito de la mujer y dependiendo de si es un relato de ambiente urbano o rural, pues el interior de las casas también se describe tal como era una casa rural o una casa urbana. En algún momento aparece algún espacio mm, de tipo gótico, como por ejemplo en La Resucitada, donde empieza el relato en la cripta, que es un ambiente misterioso. Y luego hay elementos como los colores, la luz o la temperatura que refuerzan el tono del cuento. En cuanto al tiempo, eh, normalmente el tiempo externo es contemporáneo a la autora. Ya sabemos que el realismo solía hablar de su misma época, al contrario que el romanticismo, que solía hablar de la Edad Media. Porque lo que le interesa a la autora es criticar la realidad de su sociedad, por tanto, suele situar los cuentos en su mismo tiempo, ¿vale? En su actualidad. En cuanto a tiempo interno suele ser lineal, no suele haber saltos en el tiempo, aunque a veces, como por ejemplo en El Bichón Blanco, o, por ejemplo, en el indulto, hay momentos en los que se habla de cosas que ocurrieron antes y que explican el presente, ¿de acuerdo? Eh, Normalmente la acción ocurre en un tiempo breve. El cuento es corto, por lo tanto,
en general, la acción no nos habla de algo que ocurrió durante años, sino que nos habla de algo que ocurrió durante unos días, posiblemente. Bueno, en cuanto a la lengua, mm, Pardo Bazán utiliza una lengua muy rica, muy correcta, pero siempre la adapta al registro de los personajes. Cuando tiene que reproducir el habla de un personaje, entonces utiliza el registro lingüístico que toca para el personaje que es. Si es un personaje de baja clase social, pues utilizará un lenguaje más vulgar o coloquial. Y en cambio, si son personajes de clase alta, utilizará un lenguaje más elaborado, ¿vale? Con lo cual, digamos que utiliza todos los registros lingüísticos, desde el más culto hasta el más vulgar. Incluso a veces utiliza galleguismos. Podemos ver muchos recursos literarios, metáforas, comparaciones, lenguaje sensorial. Utiliza mucho la ironía también. A veces la ironía la utiliza el mismo narrador para expresar juicios sobre lo que está ocurriendo y demuestra que tiene un gran dominio del lenguaje. En cuanto a los títulos, pues suelen ser títulos breves, descriptivos y que hacen referencia a algún elemento importante en el cuento. A veces son elementos simbólicos, como por ejemplo el mechón blanco. El mechón blanco tiene un valor simbólico en ese cuento. Bueno, y hasta aquí lo que es la teoría en general sobre los cuentos de Pardo Bazán.